Recuerdo con una nitidez casi insoportable la noche en que todo se quebró, cuando la vida me mostró su lado más oscuro, ese que no se anuncia ni se espera, sino que llega como una sombra que consume lentamente todo lo que alguna vez fue esperanza. Mi nombre es Elías Marroquín, y esta es la historia de cómo sobreviví a una ejecución que no solo estuvo a punto de arrebatarme la vida, sino que también me obligó a enfrentar el abandono más profundo que un ser humano pueda sentir. Nací en un pueblo escondido entre montañas que parecían custodiar secretos antiguos. Mi infancia fue sencilla, marcada por la rutina y la aparente tranquilidad de un lugar pequeño donde todos se conocen. Mi familia era una fortaleza en la que me refugié, o al menos eso creía. Mi padre, un hombre rígido, con una presencia imponente y palabras que a menudo eran cuchillos, siempre fue el centro de la casa, pero también el origen de muchas grietas. Mi madre, una mujer delicada y silenciosa, cargaba con su propio sufrimiento, aunque nunca lo dejó ver. Tenía 2 hermanos mayores y juntos formábamos un núcleo que parecía firme, aunque la tormenta ya se gestaba en el horizonte. La traición comenzó con un silencio. Recuerdo ese día con un detalle que me duele recordar, porque fue el día en que mi mundo se deshizo sin una sola palabra de despedida. Mi padre llegó a casa, pero no fue él quien me saludó. En su lugar, una figura extraña apareció y me dijo que se había ido para no regresar. Mi madre, con lágrimas contenidas, apenas pudo mirarme. Fue como si de repente todo lo que había conocido se evaporara, dejando solo un vacío helado. Lo que más me marcó fue la manera en que desaparecieron de mi vida. No hubo explicaciones, no hubo adiós. Solo el eco de sus pasos alejándose y el portón cerrándose tras ellos. Aquella casa, que antes era refugio, se convirtió en una prisión de soledad y abandono. Sentado en la esquina de la habitación, con la luz tenue filtrándose a través de las cortinas raídas, sentí cómo mi corazón se quebraba en 1000 pedazos. Cada latido era un recordatorio cruel de que estaba solo, completamente solo. Pero el abandono no se quedó solo en la familia. La gente del pueblo, que antes saludaba con amabilidad, comenzó a tratarme como si fuera una sombra, un despojo que debía evitarse. Los vecinos, que me habían visto crecer, ahora bajaban la mirada, evitaban cruzar palabras. Los amigos de la escuela, uno a uno, desaparecieron, arrastrados por la corriente del rechazo. Me convertí en un fantasma en el lugar que había sido mi hogar. La iglesia, que en otros tiempos había sido un lugar de consuelo, también me dio la espalda. Recuerdo una fría mañana de domingo, cuando entré buscando al pastor, esperando encontrar una palabra de aliento. En cambio, me topé con miradas esquivas y puertas que se cerraban lentamente. Era como si mi dolor fuera demasiado incómodo para los demás, como si mi existencia fuera un recordatorio de que no todos tienen un final feliz. En ese periodo oscuro, el dolor se convirtió en mi único compañero. Las noches eran interminables y la tristeza se pegaba a mi piel como un sudor frío que no desaparecía. Me preguntaba por qué había sido abandonado, qué había hecho para merecer esa soledad que parecía devorarme desde adentro. A veces lloraba en silencio, sin que nadie supiera, sintiendo que la traición de quienes me habían prometido amor era la herida más profunda que podía existir. En medio de esa oscuridad comenzó a crecer en mí una rabia contenida. No una rabia destructiva, sino una furia silenciosa, un fuego que me impulsaba a no rendirme, a buscar un motivo para seguir adelante aunque todo pareciera perdido. Esa rabia fue mi escudo frente a la indiferencia del mundo. Sin embargo, no era suficiente para llenar el vacío, ni para apagar el frío que me consumía por dentro. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles vacías del pueblo, recordé una frase que mi abuelo solía repetir: a veces, en el fondo del pozo, es donde uno aprende a mirar hacia arriba.
Esa idea, sencilla pero poderosa, se convirtió en un faro en mi tormenta. Sentí que, aunque no tenía a nadie a mi lado, había algo más grande que podía sostenerme, una fuerza invisible que aún no entendía, pero que poco a poco me fue llamando. No fue hasta semanas después que ocurrió algo que cambiaría todo el rumbo de mi vida. En medio de ese abandono absoluto, fui arrestado por un crimen que no cometí. Me acusaron de pertenecer a una banda que hacía estragos en la región, y me llevaron a un lugar donde la justicia era un teatro sin verdad. El juicio fue un espejismo y la sentencia, ejecución. La noticia cayó sobre mí como un golpe brutal. Mientras esperaba mi hora en una celda fría y oscura, el miedo se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo era posible que, después de tanto dolor, el final fuera la muerte a manos de aquellos que debían protegerme? Sin embargo, fue en ese instante de desesperación cuando escuché algo que aún hoy me persigue y me sostiene. Una voz, suave y profunda, se acercó a mi mente. No era una voz humana, sino un susurro que parecía venir desde un lugar más allá del tiempo y del espacio. Escuché palabras que no esperaba, palabras de paz y perdón que me envolvieron como un manto cálido en medio del frío del encierro. Esa voz me habló de amor incondicional, de un propósito que trascendía el sufrimiento y la muerte. Esas palabras me dieron una fuerza que nunca antes había sentido. Me aferré a ellas como a una tabla en medio del naufragio, y cuando llegó la hora, algo dentro de mí se negó a morir. Hoy, muchos años después, sigo llevando esas palabras conmigo. Son un eco constante que me impulsa a contar esta historia, no solo para sanar mis propias heridas, sino para que nadie que se sienta abandonado, traicionado o sin esperanza pierda la fe en que la redención es posible. Los días que siguieron a aquella sentencia de muerte fueron un descenso lento y doloroso hacia el fondo de un pozo invisible. La celda era pequeña, húmeda, con las paredes manchadas por el paso de otros olvidados. Pero lo peor no era el encierro físico, sino el encierro del alma, la prisión que construí dentro de mí mismo al enfrentar el abandono, la traición y la condena. En ese silencio opresivo no había nadie más que mis pensamientos, mis recuerdos y un miedo voraz que se instalaba en cada rincón. Recordaba con claridad el rostro de mi madre la última vez que la vi, sus ojos, opacos y cansados, que parecían suplicar perdón sin poder pronunciarlo. Pensaba en mi padre, en su fría partida sin una explicación, y en mis hermanos que se habían convertido en extraños tan rápido que parecían pertenecer a otra vida. Cada noche era un combate interno entre la desesperanza y la rabia, entre la autocompasión y el deseo de sobrevivir. Me preguntaba qué había hecho para merecer tanto dolor y cómo el mundo podía ser tan cruel como para dejarme caer sin una mano que me levantara. Pero fue en ese pozo oscuro donde aprendí a mirar hacia adentro, a enfrentar los demonios que había intentado ignorar toda mi vida. Descubrí que el abandono no solo era una herida externa, sino una lucha con mi propia identidad, con la necesidad de encontrar sentido en un mundo que parecía haberse olvidado de mí. Había momentos en los que la rabia me consumía. Recordaba las palabras duras de mi padre, sus ausencias, el silencio de mi madre y la indiferencia de todos. Pero también entendí que aferrarme a ese odio solo me enterraría más profundo en la oscuridad. Así que comencé a buscar un camino diferente, uno que no fuera la revancha ni el resentimiento, sino la comprensión y la paz. Fue entonces cuando, en medio de ese encierro, empecé a escuchar con más atención aquella voz que había sentido en mi corazón días antes de la sentencia. No era una voz humana, sino un susurro que parecía provenir de lo más profundo de mi ser. Era como si alguien me hablara de esperanza cuando todo lo que podía ver era desesperación,
Recordé que, en mi infancia, cuando la vida aún parecía tener sentido, mi abuelo me hablaba de un hombre llamado Jesús, un hombre que había amado a los abandonados, que había sanado a los heridos y que había dado su vida por aquellos que, como yo, se sentían olvidados. En ese momento, esas enseñanzas, que antes me parecían distantes, cobraron vida y comenzaron a tener un significado nuevo. En mi celda, con el frío calando mis huesos, comencé a orar, no de la manera tradicional que había escuchado en la iglesia, sino con palabras sinceras, arrancadas desde lo más profundo de mi dolor. Le pedí a Jesús que me ayudara a entender, que me diera fuerzas para enfrentar lo que venía y que me mostrara un camino cuando todo parecía perdido. Las horas se volvieron días, y aunque la ejecución estaba cerca, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La rabia se transformaba en una fuerza silenciosa, una certeza extraña que me decía que aún no todo estaba perdido. Aquella voz que me había perseguido en mis sueños parecía querer abrir una puerta que hasta entonces había estado cerrada. Una noche, mientras intentaba dormir, tuve un sueño vívido. Vi una luz que atravesaba la oscuridad de mi celda y sentí una paz que no conocía. En ese sueño, Jesús se me apareció no como un juez, sino como un amigo, con una mirada llena de compasión y un abrazo que borraba años de sufrimiento. Me habló con palabras que aún recuerdo, palabras que parecían calmar cada herida abierta. El dolor no es el final, Elías. Hay vida más allá del abandono. Confía en mí. Desperté con lágrimas en los ojos, pero con un corazón más ligero. Comprendí que aquella voz no era una ilusión ni un consuelo vacío. Era una promesa que me invitaba a mirar más allá del dolor, a buscar un propósito que no dependiera del pasado ni de quienes me habían traicionado. Esa madrugada fue el inicio de una transformación silenciosa. Aunque seguía encarcelado y condenado, mi mente y mi alma comenzaban a encontrar un camino hacia la redención, una senda que no requería de la aprobación de nadie más que de mí mismo y de aquella fuerza invisible que ahora reconocía como Jesús. Con esa esperanza nueva, enfrenté cada día siguiente con un poco más de valor, sabiendo que la verdadera lucha no estaba afuera, sino adentro, en la batalla por mantener la fe cuando todo parecía derrumbarse. El día del juicio llegó como una tormenta inesperada, arrasando con cualquier resto de esperanza que aún podía albergar en mi pecho. Me llevaron esposado, sin permitir que alguien que realmente me conociera pudiera hablar en mi defensa. Todo era una farsa, un espectáculo cruel, donde la justicia había abandonado su nombre. La sala estaba llena de rostros indiferentes, algunos con miradas de desprecio, otros con la apatía fría de quienes solo ven un número más en la lista de condenados. El juez, un hombre de mirada dura y palabras cortantes, parecía más interesado en terminar rápido que en escuchar la verdad. No tuve oportunidad de defenderme. Las pruebas eran falsas, las acusaciones inventadas, y sin embargo, la sentencia cayó como un martillo implacable. Ejecución. Mientras escuchaba esas palabras, sentí que mi cuerpo se paralizaba, como si mi corazón intentara detenerse para no afrontar la crueldad de la realidad. Recordé la mirada de mi madre aquella última vez, sus ojos llenos de culpa y desesperación, y por un instante el mundo se volvió un lugar demasiado frío para habitar. En la celda, tras la sentencia, la espera fue una agonía prolongada. Cada segundo parecía arrastrarse, pesado y cruel. La soledad que había vivido hasta entonces se transformó en un peso insoportable, una condena silenciosa que me hacía cuestionar el valor de la vida misma. ¿Qué sentido tenía luchar cuando la muerte era una certeza próxima? Pero en medio de ese abismo, la voz que había empezado a escucharse en mi interior se volvió más clara, más insistente. No era un mero eco de mis pensamientos, sino una presencia que me acompañaba en la oscuridad,
que me hablaba con palabras que parecían llegar desde un lugar de amor infinito. Esa voz me recordó que la vida tenía un propósito más allá del sufrimiento, que la muerte no era el final, sino un paso hacia algo más grande. Esa voz me permitió resistir la desesperación. Me dio fuerzas para no rendirme, para seguir aferrado a una fe que yo mismo desconocía hasta ese momento. Empecé a comprender que la verdadera batalla no era contra aquellos que me habían condenado, sino contra el miedo y la duda que amenazaban con devorar mi alma. En esos días recordé también a mi abuelo, un hombre sabio y paciente que siempre veía la luz incluso en las noches más oscuras. Sus palabras resonaban en mi mente. La justicia humana es imperfecta, Elías, pero la justicia divina nunca falla. Era difícil creerlo desde una celda fría y abandonada, pero esa certeza comenzó a transformarse en mi ancla. La noche antes de la ejecución, la celda parecía más oscura que nunca. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared húmeda, y cerré los ojos para buscar aquella paz que me había prometido la voz en mi interior. Fue entonces cuando, de repente, sentí una presencia cálida, un abrazo invisible que parecía envolverme en medio de la tormenta. Escuché claramente las palabras que aún hoy me persiguen. No temas, porque yo estoy contigo. En la oscuridad, yo soy tu luz. No sé de dónde venían esas palabras ni quién las pronunciaba, pero en ese instante supe que no estaba solo. Y aunque la muerte parecía inevitable, algo dentro de mí se negó a rendirse. A la mañana siguiente, cuando llegaron por mí, estaba preparado. No porque aceptara la muerte con resignación, sino porque entendía que había algo más allá, algo que ni siquiera la ejecución podría arrebatarme. Esa certeza me dio una fuerza silenciosa que ni siquiera los verdugos podían comprender. La madrugada de aquel día parecía haber sido diseñada para reflejar el desgarro de mi alma. Un frío cortante, un cielo gris que no prometía nada, y un silencio tan profundo que retumbaba en mis oídos como un presagio. Me sacaron de la celda con las muñecas todavía marcadas por las esposas y caminaron conmigo por pasillos que olían a humedad y desesperanza. No había palabras ni miradas de compasión, solo la indiferencia de aquellos que cumplían un deber que para ellos era rutina. Al llegar al patio, donde el paredón esperaba a su víctima, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me arrodillaron, me vendaron los ojos y el corazón comenzó a latir con un ritmo frenético, como si quisiera escapar del cuerpo que sentía condenado. En ese instante, el miedo fue absoluto. No había espacio para la esperanza, solo para la aceptación de la muerte que se acercaba. Pero dentro de mí, una voz muy tenue comenzó a emerger, una voz que no sabía de dónde venía, pero que de inmediato reconocí como un faro en la tormenta. Esa voz hablaba de un amor que no conocía, de una luz que se filtraba en la oscuridad y que desafiaba incluso al frío de aquella mañana. El primer disparo resonó como un trueno y sentí el impacto en mi pecho, un fuego que parecía consumirlo todo. Caí al suelo con el cuerpo pesado, mientras el dolor me atravesaba en oleadas, pero no fue el fin. El segundo disparo sonó, y luego el tercero, cada uno como un golpe a la voluntad de seguir existiendo. Mi conciencia comenzó a desvanecerse, y pensé que estaba a punto de cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad creciente, la voz volvió a mí, más clara y firme. No era una voz humana, sino un susurro divino que parecía atravesar el velo entre mundos. Pronunció palabras que me quedaron grabadas para siempre, que ahora repito como un mantra cuando las sombras amenazan con volver. Elías, no temas, porque he vencido al mundo. Tu vida tiene un propósito que va más allá de este momento. Levántate, hijo mío, porque aún
no es tu hora. Sentí que una mano invisible me tocaba el corazón, que una fuerza poderosa luchaba para mantenerme atado a esta vida. El dolor físico seguía allí, pero una nueva energía empezó a fluir por mis venas, una energía que no comprendía, pero que abrazaba con gratitud. No podía abrir los ojos ni moverme, pero sentí una paz profunda, una calma inexplicable que me cubría como un manto cálido en medio del frío intenso. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y en esa suspensión entre la muerte y la vida, comprendí que había algo más grande que todo el sufrimiento que había vivido. El cuerpo empezó a perder la fuerza y me hundí en un sueño profundo, uno que no era un sueño común, sino una experiencia que me llevó a un lugar de luz y amor absoluto. Vi figuras que parecían bañadas en resplandor. Sentí la presencia de alguien que no necesitaba palabras para comunicar amor, perdón y esperanza. Cuando desperté, no estaba en el patio ni en la celda, sino en una habitación desconocida, con vendajes que cubrían las heridas de la ejecución. Estaba débil, pero vivo. Alguien había decidido salvarme, alguien que creía que todavía tenía un lugar en este mundo. El dolor físico era intenso, pero lo que más me conmovía era la revelación de que no estaba solo, que aquella voz que me había sostenido seguía acompañándome. En cada latido sentía la presencia invisible que me había apartado del abismo, y en ese despertar supe que mi historia no había terminado. La noticia de mi supervivencia se difundió como un susurro que corría entre las sombras. Para muchos, era un milagro inexplicable. Para mí, era una segunda oportunidad, un llamado que debía responder con cada fibra de mi ser. Mientras mi cuerpo sanaba lentamente, mi alma empezaba a reconciliarse con un pasado que había sido doloroso y oscuro. Comprendí que no podía permitir que el abandono ni la traición definieran mi vida. Había algo más grande esperándome, un propósito que solo la experiencia de la muerte y el encuentro con lo divino podían revelar. A partir de ese momento, cada paso que di estuvo marcado por la necesidad de vivir no solo para mí, sino para quienes también habían sido olvidados, para quienes aún luchaban en sus propios abismos. La voz que me había salvado me recordó que la justicia verdadera no siempre es visible, pero siempre está presente, y que la redención es posible incluso en las circunstancias más oscuras. Esa mañana que pensé que sería mi último aliento, se convirtió en el inicio de una vida en la que el abandono fue confrontado con amor, la traición con perdón y la injusticia con una justicia silenciosa que nace del alma. Los días que siguieron a aquella mañana en la que desperté entre vendajes y confusión no fueron fáciles. Por fuera, mi cuerpo estaba hecho trizas, huesos rotos, heridas profundas, cicatrices que recordaban el fuego de los disparos. Pero lo que dolía más, lo que más me costaba sanar, era el alma herida, ese rincón oscuro donde el abandono y la traición habían dejado cicatrices profundas, invisibles para cualquiera que no quisiera mirar con atención. El hospital era un mundo extraño para mí. Nunca había estado en un lugar así, rodeado de máquinas que pitaban, personas que hablaban en voces bajas y rostros que parecían tener prisa. Pero en medio de ese paisaje ajeno, encontré un rayo de humanidad en una mujer que se presentó como Lucinda. No recuerdo su rostro con claridad, pero sí su mirada, esa mirada que me dijo sin palabras que no estaba solo. Lucinda no me preguntó por mi pasado, ni por qué estaba allí. Solo me ofreció una sonrisa y una mano firme cuando la desesperanza intentaba arrastrarme. Fue en esa pequeña conexión que sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La soledad, que hasta entonces había sido una prisión, empezaba a mostrar una grieta por donde podía asomarse la esperanza. Mientras mi cuerpo luchaba por sanar, mi mente se sumergía en un torbellino de recuerdos y emociones.
Volvía una y otra vez al día en que la familia que creí mía desapareció sin explicaciones. Recordaba el rostro cansado de mi madre, sus ojos llenos de un dolor que no podía compartir conmigo, y el silencio de mi padre, un muro impenetrable de indiferencia y orgullo. Esos recuerdos eran un peso que me aplastaba, pero también una verdad que debía enfrentar si quería seguir adelante. En las noches largas, cuando el hospital dormía y solo quedaban los susurros de las máquinas, me encontraba hablando en voz baja con aquella voz que me había acompañado en la ejecución. No era una voz que pudiera escuchar con los oídos, sino con el alma. Esa presencia silenciosa me envolvía y me hablaba de perdón, de paz y de un amor que no dependía de las acciones humanas. Comencé a entender que la fe no era una cadena que me ataba a un pasado doloroso, sino un ancla que me mantenía firme en medio de la tormenta. No era un camino fácil. La duda y el resentimiento luchaban por dominarme, pero poco a poco, con cada oración silenciosa, con cada momento de reflexión, una semilla de esperanza fue creciendo en mi corazón. Fue entonces cuando decidí enfrentar las preguntas que me había negado por años. ¿Quién era yo sin el abandono? Podía perdonar a quienes me habían herido, incluso cuando no pedían perdón. ¿Qué sentido tenía la vida después de tanto dolor? Estas preguntas me empujaron a mirar hacia adentro, a desnudar mi alma y aceptar mis propias heridas. Recuerdo un momento especialmente duro cuando en medio de la noche, paralizado por el miedo y la soledad, me senté en el borde de la cama y permití que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. Lloré por la infancia perdida, por los sueños rotos y por la injusticia que me había condenado a muerte. Pero también lloré por la fuerza que no sabía que tenía, por la vida que se negaba a rendirse. Un día, mientras observaba el atardecer desde la ventana del hospital, un pensamiento comenzó a abrirse paso en mi mente. La verdadera fortaleza no está en evitar la caída, sino en levantarse una y otra vez. En amar a pesar del abandono. En creer, incluso cuando todo parece perdido. Esa idea se convirtió en un faro para mí. Comencé a escribir en un cuaderno viejo que Lucinda me regaló, anotando mis pensamientos, mis miedos y mis pequeños logros. Era un diario de supervivencia, un testimonio silencioso de una batalla interna que nadie más veía. Mientras tanto, los médicos hacían su trabajo y mi cuerpo respondía lentamente. Cada movimiento que antes me parecía imposible, ahora era una victoria. Pero más allá de la recuperación física, el verdadero milagro estaba ocurriendo dentro de mí. El despertar de un hombre que se negaba a ser definido por sus heridas, que buscaba un propósito más allá del dolor. Durante esos meses, empecé a imaginar un futuro distinto, uno donde mi historia no terminara en la oscuridad. Soñaba con ayudar a otros que, como yo, habían sido abandonados o injustamente condenados. Sentía que mi supervivencia tenía un significado, que había sido llamada a algo más grande que la mera existencia. Lucinda se convirtió en un ángel silencioso en mi vida, pero la fuerza definitiva venía de aquella voz interior, de aquel Jesús que me había salvado no solo de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. En las noches más difíciles repetía sus palabras como un mantra: «No temas, porque yo estoy contigo». Así fue como comenzó mi verdadera recuperación. No solo reconstruí un cuerpo quebrantado, sino también un alma que aprendió a perdonar, a confiar y a amar de nuevo. Ese despertar interior marcó el inicio de un camino que aún recorro, un camino de redención que no olvida el pasado, pero que tampoco permite que el pasado defina mi destino. Volver al pueblo que me vio crecer fue como despertar en un sueño extraño y cruel, un paisaje familiar transformado en un laberinto lleno de sombras y silencios que me atravesaban con más intensidad que las heridas visibles en mi cuerpo.
El frío de la mañana se colaba entre los huesos mientras mis pasos, lentos y vacilantes, recorrían calles que antes eran refugio y ahora se sentían como una trampa. La gente del pueblo, que alguna vez me había saludado con sonrisas y confianza, ahora me miraba con ojos llenos de sorpresa, temor o rechazo. No eran miradas cargadas de curiosidad inocente, sino de una distancia palpable, como si yo fuera un extraño. Un extranjero que había regresado de la muerte para enfrentar el desprecio. Se escuchaban susurros que flotaban en el aire. El que escapó de la ejecución. El maldito que no merecía vivir. El hombre marcado por la sombra. Mis hermanos, aquellos que en mi imaginación se habían convertido en figuras de apoyo en medio del abandono, evitaron encontrarse conmigo. Fue un rechazo que dolió más que cualquier golpe físico, una negación que destrozó cualquier anhelo de familia que aún guardaba. Mis intentos de acercamiento chocaron con muros de indiferencia, o, en el mejor de los casos, palabras cortantes que me alejaban aún más. Mi madre, frágil como un suspiro, parecía vivir en un mundo aparte, su mirada perdida en recuerdos que no incluían mi presencia. La última vez que intenté hablarle, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no fue por mí, fue por el peso de sus propias decisiones y culpas, y ese dolor silencioso quedó suspendido entre nosotros, inalcanzable y devastador. Mi padre, la figura autoritaria que había marcado mi infancia, con su ausencia disfrazada de orgullo, no pronunció palabra. Su silencio era un muro infranqueable, una condena que parecía decirme que jamás habría lugar para mí en su vida. Esa indiferencia me golpeó con la fuerza de 1000 tempestades. Un rechazo que no solo rompía vínculos, sino que fracturaba el alma. La casa donde había crecido, aquella construcción sencilla de adobe con techos de teja, estaba vacía. Las paredes guardaban ecos de risas y promesas rotas, recuerdos que me envolvían como fantasmas en la penumbra. Me sentaba en la vieja mecedora que perteneció a mi abuelo y observaba el horizonte, intentando encontrar un sentido a todo aquel abandono, a aquella ausencia que parecía infinita. En esas horas solitarias, la voz que me había sostenido en la ejecución se convirtió en mi refugio más preciado. No era una voz que me ofreciera respuestas fáciles o consuelo superficial, sino una presencia constante y silenciosa que me recordaba que, aunque el mundo me diera la espalda, yo no estaba solo. Esa voz me susurraba que la verdadera familia no siempre está hecha de sangre, sino de quienes caminan a nuestro lado en la oscuridad. Con ese consuelo invisible, emprendí la tarea más difícil, perdonarme a mí mismo por haber esperado amor donde solo hubo abandono, y empezar a mirar a mis hermanos no como enemigos, sino como otros hombres quebrantados por la vida. Fue un proceso lento y doloroso, un aprendizaje de humildad y paciencia que me enseñó que la redención comienza desde adentro. Cada intento de reconstrucción era una batalla contra el resentimiento y la tristeza. Recuerdo una tarde en la que me senté frente a la vieja plaza del pueblo, observando a niños jugar y a familias reunidas, mientras yo me sentía como un extraño excluido de esa felicidad que parecía tan lejana. Pero fue también en esa plaza donde conocí a Marta, una mujer que no conocía mi historia, pero que con su sonrisa y palabras sencillas me ofreció un atisbo de esperanza. Marta no preguntó por mi pasado, ni juzgó mis cicatrices. Simplemente me tendió la mano y me invitó a caminar a su lado. Esa amistad tímida fue un puente hacia un mundo donde podía volver a confiar, donde la vida, a pesar de todo, me ofrecía una nueva oportunidad para ser parte. El pueblo ya no era el mismo para mí, y yo tampoco era el hombre que se había ido. El abandono y la traición habían dejado marcas profundas, pero también habían sembrado una fuerza silenciosa, una resiliencia que no se ve,
pero que arde con intensidad. Aprendí que regresar no significa olvidar, sino enfrentar el dolor con la valentía de quien sabe que la vida puede renacer de las cenizas. Así, en medio de un paisaje roto, empecé a construir una nueva historia. No una historia de venganza ni de amargura, sino de reconciliación y esperanza. La voz que escuché aquella mañana fatídica me enseñó que aunque el abandono puede destruirnos, también puede ser la puerta hacia una fuerza renovada, un renacer que desafía incluso la muerte. Durante años, el silencio fue mi único compañero constante. No el silencio tranquilo, sino aquel que aplasta, que pesa en el alma y que se convierte en un muro infranqueable entre uno mismo y el mundo. Viví atrapado en ese silencio, evitando enfrentar la verdad que dormía bajo capas de dolor y desconfianza. Prefería callar antes que abrir viejas heridas que creía demasiado profundas para sanar. En el pueblo, la gente hablaba poco de mí, y cuando lo hacía, eran susurros cargados de miedo o desprecio. Ese silencio ajeno era reflejo del que yo guardaba dentro. Nunca hablé de lo que verdaderamente sentía, ni siquiera con Marta, quien se había convertido en una luz tenue en mi vida. El miedo a ser vulnerable, a que mi historia fuera juzgada o ignorada, me mantenía encerrado en mi propio mundo. Pero, como suele pasar con las verdades que no se pueden callar para siempre, un día esa muralla comenzó a resquebrajarse. Encontré entre mis cosas una vieja caja de madera, gastada por el tiempo y el abandono. Dentro, cuidadosamente doblada y amarillenta, estaba una carta que nunca antes había leído. Era de mi madre. Con manos temblorosas desdoblé el papel y comencé a leer. Sus palabras eran un lamento y una confesión, un intento desesperado de explicar decisiones que me habían marcado para siempre. Ella hablaba de miedo, de amenazas que nunca me contó, de sacrificios que tuvo que hacer para protegernos, aunque eso significara separarse de mí y de mis hermanos. Sentí que cada palabra era un latido de su corazón, un eco de un amor que nunca se extinguió, aunque se hubiera ocultado tras el abandono. La carta me abrió un abismo de emociones, tristeza, comprensión, rabia y, sobre todo, un dolor profundo que hasta entonces había estado dormido. Por primera vez, vi a mi madre no solo como la mujer que me dejó atrás, sino como alguien atrapado en circunstancias que la superaron, alguien que también había sufrido y luchado en silencio. Esa revelación cambió mi mundo. Comprendí que el abandono tenía matices, que no siempre es un acto de rechazo, sino a veces de protección, por dura que sea esa protección. Me hizo cuestionar el rencor que guardaba y abrir una puerta hacia el perdón. La carta también hablaba de mis hermanos, de las decisiones que tomaron y las consecuencias que enfrentaron. Me explicó que no estaban exentos de miedo ni culpa y que el silencio entre nosotros era un reflejo del dolor compartido que nadie se había atrevido a enfrentar. Impulsado por esa nueva luz, decidí buscar a mis hermanos. No fue una decisión fácil. Temía ser rechazado otra vez, pero sentía que era el momento de romper el ciclo de silencio y reconstruir lo que el dolor había destruido. El reencuentro estuvo cargado de emociones contenidas. En la casa vieja donde solíamos jugar, nos sentamos sin saber por dónde empezar. Las palabras fueron torpes al principio, como quien pisa un terreno frágil, pero pronto las lágrimas y los suspiros llenaron el espacio. Mi hermano mayor, Esteban, me miró con ojos llenos de culpa y dijo: «Nunca quise que terminara así, hermano, pero no sabía cómo salir del miedo que nos consumía». Las confesiones se sucedieron, revelando heridas que creí exclusivas mías. Había miedo, arrepentimiento, pero también un deseo profundo de sanar. En medio de esa conversación, sentí la presencia silenciosa de aquella voz que me había sostenido en los momentos más oscuros, como un faro que iluminaba un camino hacia la reconciliación.
No todo fue fácil. Hubo momentos de tensión, de reproches y silencios incómodos, pero cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria contra el rencor y el abandono. Entendí que la verdad no es solo un relato, sino un proceso de encuentro y aceptación que requiere valentía. Mientras reconstruíamos nuestro vínculo, recordé las palabras que Jesús me dijo en la oscuridad: «No temas, porque yo estoy contigo». Esa promesa se convirtió en mi ancla, la fuerza que me permitió abrir el corazón y aceptar que, aunque nuestra familia estaba rota, aún había esperanza. El peso del silencio comenzó a disolverse lentamente. Las heridas no desaparecieron, pero aprendimos a vivir con ellas, a usarlas como cicatrices que cuentan nuestra historia y no como cadenas que nos mantienen presos. Esa verdad me liberó y me permitió mirar hacia el futuro con ojos nuevos. Comprendí que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza, que la verdad, por dolorosa que sea, es necesaria para sanar, y que el amor, incluso en sus formas más imperfectas, puede ser el puente para reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Después de haber atravesado el abismo de la muerte y sobrevivido a la ejecución que parecía definitiva, algo dentro de mí comenzó a transformarse de una manera que no esperaba. No era solo la alegría de estar vivo, sino un llamado interno, una inquietud que crecía silenciosa pero persistente, como una llama que se niega a extinguirse a pesar del viento. Recuerdo una tarde en particular, cuando el sol comenzaba a caer tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos y melancólicos. Me senté en la vieja banca del parque del pueblo, con la mirada perdida en el horizonte. Fue allí, en esa quietud, que comprendí que mi supervivencia no era solo un regalo para mí, sino una responsabilidad que me había sido confiada. La voz que escuché aquella madrugada, la voz de Jesús que me prometió vida más allá de la muerte, seguía resonando en mi interior con una fuerza inquebrantable. «No temas, porque yo he vencido al mundo», repetía en silencio como un mantra que sostenía mi esperanza en las noches más oscuras. Sin embargo, transformar ese llamado en acción no fue sencillo. Los fantasmas del pasado volvieron a visitarme con insistencia: el abandono de mi familia, la traición que sentí, la indiferencia de quienes me rodeaban. Hubo momentos en que la sombra de la ejecución parecía seguirme, recordándome la fragilidad de la vida y el peso del dolor. Pero poco a poco comprendí que el sufrimiento no podía ser solo una carga para llevar en silencio. Debía convertirse en una fuente de fortaleza, en un testimonio vivo que inspirara a quienes también luchaban con heridas invisibles. Así comenzó mi camino hacia la sanación colectiva. Me uní a grupos de apoyo en la ciudad cercana, donde personas que habían experimentado abandono, injusticia y pérdida compartían sus historias. Al principio, contar la mía me llenaba de miedo y vulnerabilidad, pero también descubrí que al hacerlo, abría puertas para que otros hicieran lo mismo. La vulnerabilidad, en lugar de debilidad, se convirtió en mi fortaleza. Los encuentros con esas personas fueron transformadores. En cada abrazo, en cada lágrima compartida, encontraba un reflejo de mi propia historia, pero también la certeza de que no estaba solo. Ese sentido de comunidad y apoyo mutuo me devolvía la esperanza y me impulsaba a seguir adelante. Además, comencé a visitar escuelas, iglesias y centros comunitarios para contar mi historia. No como un relato de víctima, sino como un testimonio de resiliencia, de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar una grieta para filtrarse. Mis palabras, aunque a veces temblorosas, tocaban corazones y despertaban en muchos la certeza de que la redención es posible. Recuerdo a una joven que se me acercó después de una charla, con lágrimas en los ojos, y me confesó que había perdido la fe en el amor y la justicia humana.
Le tomé las manos y le dije con voz firme que no estaba sola, que el amor divino nunca falla y que incluso en las heridas más profundas puede brotar una nueva vida. Con cada paso aprendí que la verdadera justicia no siempre es visible en este mundo, pero que la justicia divina actúa en el corazón de cada uno, que el perdón no borra el daño, pero libera del peso que lo ata, que la venganza, aunque tentadora, solo perpetúa el sufrimiento. Esa transformación interior me llevó a buscar no solo la sanación personal, sino a ser un agente de cambio en mi comunidad. Comencé a organizar encuentros, talleres y charlas donde compartía herramientas para enfrentar el abandono y la traición desde la fe y el amor propio. En esos espacios, la voz que escuché en la ejecución seguía siendo mi ancla. Esa voz que me recordó que no debía temer, porque el amor es más fuerte que la muerte. Esa voz me empujaba a no callar, a ser testimonio vivo de que la vida puede renacer, aunque parezca imposible. Cuando camino hoy por esas mismas calles donde un día fui rechazado, no siento ya el peso de la soledad o la vergüenza. Veo rostros, historias, esperanzas. Veo un lugar donde con amor y esfuerzo es posible construir puentes donde hubo muros. Mi misión no es olvidar el pasado ni negar el dolor, sino transformarlos en luz para otros que, como yo, han sentido que la vida les dio la espalda. Porque sobreviví a una ejecución, sí, pero también escuché una voz que aún me persigue, una voz que me llama a vivir con propósito, a ser testigo del amor que vence incluso a la muerte. Pasaron muchos años desde aquella mañana en que la muerte rozó mi piel y me obligó a enfrentar lo efímero de la vida. Sin embargo, la herida más profunda no eran las balas ni las cicatrices visibles, sino la fractura que el abandono y la traición habían dejado en mi corazón. La justicia humana, entendí con dolor, es un camino tortuoso, lento y a menudo injusto. Pero aprendí que existe otra justicia silenciosa, interna, que nadie puede arrebatar. Durante mucho tiempo, el resentimiento fue mi compañero constante. Guardaba en el pecho una rabia contenida que se alimentaba de los recuerdos amargos, la traición de mis hermanos, el silencio cómplice de mis padres, el desprecio de aquellos que una vez fueron mi familia. Pensé que aferrarme a esa ira me daría el poder para reclamar lo que sentía que era mío por derecho, para hacer que el mundo reconociera mi dolor y mis pérdidas. Pero el tiempo, sabio y paciente, me enseñó que la verdadera fuerza no reside en la venganza ni en el castigo, sino en la capacidad de perdonar y liberarse. Recuerdo una tarde de otoño, sentado bajo la sombra de un roble antiguo en el parque del pueblo, con las hojas cayendo como susurros de tiempos pasados. Cerré los ojos y permití que las lágrimas, que llevaba años reprimiendo, fluyeran libremente. Fue un momento de rendición absoluta, pero también un acto de valentía y liberación. En ese instante aprendí que perdonar no significa olvidar o justificar el daño recibido, sino soltar el peso invisible que me impedía avanzar y ser libre. La justicia silenciosa que esperaba no llegó en tribunales ni en sentencias públicas. No hubo discursos ni gestos grandilocuentes. Llegó en la mirada sincera de un hermano, Esteban, quien después de años de distancia y silencio, se me acercó con humildad y un pedido de perdón que retumbó en lo más profundo de mi alma. Sus palabras, simples pero llenas de verdad, fueron el puente para comenzar a reconstruir los lazos rotos por el tiempo y la desconfianza. En ese instante sentí que las cadenas invisibles que me mantenían prisionero se quebraban. No era solo un acto entre nosotros, sino una victoria sobre el dolor y la oscuridad que durante tanto tiempo habían intentado definirnos. La justicia que recibí fue interna, una paz profunda que brotaba del perdón sincero y de la reconciliación genuina. A través de ese proceso,
También aprendí a mirar con compasión a quienes me lastimaron. Comprendí que el dolor muchas veces transforma a las personas en verdugos involuntarios y que todos luchamos batallas invisibles. El rencor se desvaneció poco a poco para dar paso a la empatía, y con ella la posibilidad de sanar heridas no solo propias, sino también ajenas. Esta lección trascendió mi vida personal y se convirtió en una luz que guió mis pasos para ayudar a otros. Al compartir mi historia y el poder liberador del perdón, descubrí que podía romper ciclos de dolor, violencia y abandono en mi comunidad. Las palabras dejaron de ser solo relatos de sufrimiento para transformarse en herramientas de sanación y esperanza. Recuerdo con claridad a una mujer que se me acercó después de una de mis charlas, con los ojos brillantes por las lágrimas. Me confesó que había cargado resentimiento contra su propia familia durante décadas y que mis palabras le habían dado la valentía para empezar a perdonar. Ese momento fue una confirmación de que el perdón no solo libera al perdonado, sino que sana también al que perdona. La justicia silenciosa, entendí entonces, no es una recompensa externa, sino un proceso interno. Es la capacidad de levantarse con dignidad después de la caída, de elegir la esperanza en lugar de la amargura. Es la fuerza de un hombre que, a pesar de haber sido herido, decide caminar con el corazón abierto. Hoy, cuando camino por aquellas calles donde una vez fui rechazado y juzgado, siento que llevo conmigo la victoria más grande, la libertad que nace del perdón y la reconciliación. Esa libertad no borra las cicatrices, pero las transforma en marcas de resistencia y sabiduría. La voz que escuché aquella noche de ejecución sigue siendo mi guía. Me recuerda que la verdadera justicia está en el amor y la misericordia, que el perdón es un acto de valentía y que la paz interior es la victoria definitiva que todo hombre puede alcanzar. Mi vida, marcada por la sombra de la muerte y la luz del perdón, es testimonio de que la justicia silenciosa puede transformar destinos y que, aun en la oscuridad más profunda, la esperanza puede brillar con fuerza inquebrantable. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas que cada palabra, cada recuerdo, cada lágrima y cada silencio que compartí nacieron de la profundidad de mi alma. Mi vida, marcada por el abandono, la traición, la ejecución que sobreviví y la voz que aún me persigue, es también un testimonio de que, aunque el dolor puede ser insoportable, hay una luz que nunca se apaga. Hoy, mientras te hablo, siento que mis años han sido un camino de aprendizaje constante, de caídas y levantadas, de heridas que sanan y cicatrices que permanecen como lecciones vivas. He comprendido que la vida no es solo un recorrido hacia la muerte, sino una oportunidad sagrada para vivir con propósito, para amar y perdonar, para transformar el dolor en fuerza. Quiero que imagines por un momento un río que ha sufrido una gran tormenta. Sus aguas se agitan, arrastran ramas, piedras y polvo. Pero después de la tormenta el río sigue fluyendo. No es el mismo río de antes, pero es un río vivo, con nuevas fuerzas, con una historia de resistencia. Así es nuestra alma cuando aprendemos a sanar. No olvidamos el daño, pero seguimos adelante con un nuevo ritmo, con una nueva fuerza. Mi historia no es única, pero es auténtica. Quizás conozcas a alguien que ha sido abandonado, traicionado o herido en su familia. O tal vez eres tú quien lleva esa carga invisible. Quiero decirte que no estás solo, que aunque el camino sea duro y solitario a veces, la esperanza es un faro que nunca se apaga. La última enseñanza que quiero compartir contigo es que vivir con propósito no significa evitar el dolor, sino aprender a bailar con él, a reconocerlo como parte de nuestra historia sin permitir que nos defina ni nos paralice. Es un acto de valentía, levantarse cada día y elegir caminar hacia la luz, hacia la paz. El perdón
Es una puerta que abre el alma a la libertad. No es un regalo para quienes nos hirieron, sino un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y aunque la justicia humana pueda fallar, la justicia divina siempre llega en su tiempo y forma, silenciosa pero poderosa. Cuando me pregunto qué fue lo que realmente me salvó aquella noche en que enfrenté la muerte, la respuesta no está en la suerte ni en el azar. Está en esa voz que escuché, esa presencia que me sostuvo cuando todo parecía perdido. Esa voz que aún me persigue no es un peso, sino una luz que me guía, una promesa de amor y vida eterna. Ahora, al mirar hacia atrás, no siento amargura, sino gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber aprendido a perdonar, por haber encontrado la fuerza para transformar el abandono en misión, el dolor en testimonio, la sombra en luz. Si algo te llevas de esta historia, que sea esto: no permitas que el abandono, la traición o el dolor silencien tu voz ni apaguen tu esperanza. Eres más fuerte de lo que crees, y en el fondo de tu alma hay una luz que nunca se apaga. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que la paz que yo encontré, esa paz que solo viene del amor verdadero y la fe, pueda también habitar en tu corazón.